Perfecto. Estimado profesor, estimado alumno, junto con el grupo de los cuatro mosqueteros de la máscara de hierro, conformado por Joel Genes, Víctor Milla, Ignacio Villalobos, Esteban Márquez y Aaron Madurana, vamos a hacer una pequeña presentación respecto al SVPWM. En este tema, más que nada, vamos a explicar lo que sería el SVPWM, pero antes indicaremos los tipos de modulación, los convertidores de potencia que tienen una amplia utilización en la industria, la aparición de modernos microcontroladores o simplemente dispositivos electrónicos configurables. Aunque el principio de funcionamiento de estos sistemas está basado en diferentes técnicas o estrategias de modulación utilizadas, que es el PWM y sus variantes, que serían SVPWM, como ya se mencionó, el SVM y SPWM. Ahora, mi compañero Víctor hará una pequeña introducción respecto al PWM. Mi parte corresponde a la siguiente: el PWM, ya que significa modulación por ancho de pulso. Para transmitir una señal, ya sea analógica o digital, se debe modular para que sea transmitida sin perder potencia o sufrir distorsión por interferencia. El PWM es una técnica que se usa para transmitir señales analógicas, cuya señal portadora será digital. En esta técnica de modificación, el ciclo de trabajo de una señal periódica, una senoidal o una cuadrada. Por ejemplo, en la que voy a mostrar acá, que lo pudimos hacer con Arduino. Bueno, acá lo que ustedes están viendo es una señal PWM, ¿ya? Donde estamos mostrando el tiempo versus el periodo y los ciclos que en este caso está transmitiendo. Bueno, esto sirve para poder variar motores. De acuerdo a lo que estamos mostrando acá, esto tiene una fórmula que es duty cyclet, que es T partido por periodo, y el tiempo de parte positiva y el periodo, el tiempo total. Básicamente consiste en activar una salida digital durante un tiempo y mantenerla apagada durante el resto, generando así un pulso positivo que se repite de manera constante, como lo estamos viendo ahí en la imagen. Por tanto, la frecuencia es constante, es decir, el tiempo entre disparo del pulso, mientras que se hace variar la anchura del pulso, como lo estamos viendo ahí, el promedio de esta tensión de salida a lo largo del tiempo será igual al valor analógico deseado. Por ejemplo, esto parte de 0 a 100. ¿Ya? Entonces cuando cierra, ahí está mostrando 100, que es el abierto total, y después cierra, que es 0. Eso es mi parte. Voy a dejar a mi compañero Ignacio para que continúe con la presentación. Bueno, en mi parte, yo voy a hablar sobre los dos tipos que en un mar de estilos de modulación y técnicas decidimos coger dos más por temas de tiempo y hacerlo más eficiente. En este caso es el SVM y el otro es SPWM. En SVM es una modulación o control digital que sus siglas significa vector espacial. Este se utiliza en la industria para la generación de tensión trifásica de corriente alterna en forma de señal unidad en estado puro. Se utiliza para la alimentación de equipo industrial de alto rendimiento. Esta técnica es frecuente en el control de campo orientado para los motores de inducción y motores de síncronos de imanes permanentes. Esta se encarga de la generación de señales moduladas por ancho de pulso para poder controlar las conmutaciones de un inversor que, a continuación, produce la tensión modulada necesaria para accionar el motor con la velocidad o par de motor que uno desee. En cuanto a su funcionamiento, la técnica de modulación del vector espacial, o SVM, opera sobre el vector de tensión de referencia para generar señales de compuertas apropiadas para el inversor en cada periodo de PWM, con el objetivo de poder lograr un vector espacial en rotación continua. Ahora, a diferencia del PWM convencional, este utiliza voltaje como suministro de corriente continua disponible y produce una onda sinusoidal con menos grado de distorsión y ofrece más grado de libertad debido a su estilo de diseño en cuanto a su implementación. Ahora, en cuanto al, como dije antes, el otro
estilo de modulación, el SPWM. Este tipo de técnica hace que el control de la tensión de salida se efectúe mediante la variación del ancho de varios pulsos por semiperiodo, con una separación variable entre los pulsos, o sea que este tipo de técnica, en vez de mantener el ancho de pulsos, esta modulación va variando el ancho de cada pulso en proporción a la amplitud de una senoidal evaluada en el mismo pulso, o sea que una está encima de otra, como se ve en la imagen. Esto hace que esta técnica de PWM entablece una relación senoidal que provoca que la distorsión armónico se desplace con una mayor frecuencia, dando como resultado que se vea más limpia la, la onda. Ahora, a continuación, mi compañero va a hablar sobre el tema principal de esta presentación, que es el SB-PWM. Adelante, compañero. Gracias, Ignacio. Bueno, partamos por lo que hace un SPWM, ¿vale? En este caso nos permite mejorar una respuesta de un motor de inducción, el cual en ocasiones o dependiendo la aplicación va a ser más o menos robusto, ¿ya? Básicamente también en lo que nos aporta en el tema de costo y en el tema de hacer más sencilla una aplicación, ¿vale? ¿De qué forma? Bueno, porque es una forma óptima para poder controlar la conmutación de los semiconductores de potencia, que comprende un inversor de voltaje trifásico, en este caso a 2 niveles, ¿ya? ¿Cómo lo hace? El inversor genera un voltaje trifásico de corriente de tipo alterna, con los valores de amplitud, frecuencia y fase deseada, con bajo contenido de armónicos y poca pérdida por conmutación a partir de una fuente de alimentación de corriente continua. Bien, si bien este tipo de aplicaciones se destacan porque son bajos en armónicos, ¿ya? Y también tenemos presente una de las desventajas, ya que es la otra cara de la moneda, es que el algoritmo que se requiere conlleva una gran cantidad de cálculo, lo que dificulta su implementación en los procesadores digitales, ¿ya? Por los tiempos de compilación en este caso. Los estados de conmutación en este caso del inversor trifásico, representado en forma de vectores, ¿ya? Que lo vamos a ver posteriormente. Lo que podemos ver acá son los distintos tipos de estados que va tomando de S1 y S6, ¿ya? S0 y S7 vienen siendo S0 en la entrada y S7 en la salida, ¿vale? Ahora, para la técnica, digamos, ¿qué es lo que pasa? Que también acá va asociada a una técnica de modulación de vectores espaciales, ¿ya? Que viene siendo la que presentó mi compañero, que es el SBM, ¿ya? En este caso, un inversor trifásico, que también se presentó en la figura, que también la tenemos presente aquí, presenta 8 posibilidades de estado de conmutación, ¿ya? Para cada transistor, desde S1 a S6, ¿ya? En donde estos se pueden considerar como interruptores ya de estados lógicos 1 y 0, ¿ya? En donde sus interruptores principales serían S1, S3 y S5, y se encuentran, como habíamos mencionado anteriormente, 8 estados de conmutación, donde cada una de las combinaciones se pueden representar de una forma vectorial, ya como S1, S3 y S5, donde 0, 1, 2, llegamos hasta el 7. Dentro de esto existen dos vectores denominados vectores nulos, que vienen siendo el 0 y el 7. Para ello, los transistores S1, S3 y S5 se encuentran todos abiertos, ¿vale? En el diagrama vectorial, que vendría siendo esto, que tenemos acá, esta figura representada,
podemos ver los 8 vectores obtenidos a partir de los estados de conmutación, ¿vale? En donde desde el vector S1 hacia el S6 se denominan vectores activos, ¿ya? Si bien se muestran, como ya había repetido, 8 estados de conmutación del inversor, se representan de forma vectorial a partir de los 8 vectores disponibles. Se traza el diagrama vectorial que se muestra en la figura, donde existe una separación, digamos, de 60 grados entre cada vector para cubrir el espacio total de 360 grados. Digamos, todo esto en partes iguales, ¿vale? El vector de la salida, como se representa acá, BT, es la suma de todos los vectores, ¿vale? Tal que donde los tiempos de encendido de los vectores va a ser el periodo de conmutación. Bien, aquí tenemos los estados activos de S1, S3 y S5, ¿vale? Para el primer caso tenemos S1 y S3 en 0, ¿ya? Y en este caso estaría activo el S5. Para el segundo estado tenemos S1 en 0, S3 en 1 y S5 en 1, ¿vale? Inversamente, S4, S6 y S2 se representarían de forma inversa a cada estado. Más o menos eso es la representación de la tabla. Buenas. Yo les voy a exponer un poco sobre el circuito que se tuvo que construir para lograr generar las 3 fases a partir de un voltaje continuo. Voy a compartir pantalla para poder mostrarles el circuito en Proteus y así también la simulación. Ya, bueno, este fue el circuito que se generó para poder generar las 3 fases que salen de acá, dicho sea de paso, a partir de una fuente monofásica. Se utilizó una batería de 12 volts. Entonces, este circuito consta de varias partes. Primero, una parte que se puede decir que es de potencia, que es esta primera parte de acá. ¿Ya? Y otra parte que sería la parte de control, que sería esta parte de acá. ¿Ya? ¿Cómo es la idea de esto? Como ya han hablado mis compañeros, uno tiene que controlar cada uno de estos transistores en un determinado tiempo y en una determinada secuencia. ¿Ya? Entonces, para eso se utilizó un Arduino Uno. ¿Cuál es la lógica? Que se van a controlar a partir de los pines del 2 al 7. Cada uno de esos pines lo que se va a hacer es que se va a llevar a un estado alto o bajo que tienen entrada en cada uno de estos optoacopladores. Y dicho sea de paso, cada vez que, por ejemplo, uno de estos, el pin 1 se activa, pasa una señal por acá y permite el paso de la señal de control de cada uno de estos transistores. Por ejemplo, supongamos que se activa el pin 1 del Arduino, por acá pasa un pulso eléctrico que permite entonces un paso de 12 volts a, como dice ahí, V1, y V1 va al primer transistor, excitando la puerta de este MOSFET, posibilitando entonces el paso de la corriente por acá. Entonces, no, como ya vimos anteriormente, no se activa solo uno, sino se pueden activar, por ejemplo, se puede activar, en un caso se puede activar este y se puede activar este y este. Entonces, la programación del Arduino, que se encuentra acá, que es una programación extensa, hay distintas configuraciones. Por ejemplo, la primera puede ser, se activa este, se activa el primer MOSFET y se activa el cuarto y el sexto. Entonces, a la misma vez que se activa esta compuerta, que es la 1, también se activa la compuerta 5 y 6, activando este autoacoplador y este de acá. Entonces, lo que pasa es que la señal de ese viene por acá, pasa por acá, viene, pasa por la resistencia, por el inductor, y hay una parte que viene por acá y otra parte que viene por este circuito de acá. Y así es como se generan las 3 fases. Entonces voy a correr la simulación. La simulación es un poco lenta porque igual demanda alta capacidad de la CPU, entonces algunas veces se va a parar, pero vamos a ver si lo podemos observar bien. Bien. Mire, aquí vemos las 3 fases generadas. O sea, a partir de un voltaje continuo puede generar un voltaje alterno trifásico a través de pulsos PWM.
Y esa es la idea. Como le digo, se me corta algunas veces porque demanda alta memoria de la CPU. De hecho, aquí algunas veces lo dice, simulation is not running in real time due to excess CPU load. Y bueno, eso sería todo por mi parte, explicando el circuito y mostrando la simulación. Entonces, para concluir nuestra presentación, podemos indicar que con la simulación realizada utilizando SVPWM y Proteus, se puede identificar la modulación realizada por Arduino y expone de manera directa la matemática detrás de la teoría, pudiendo demostrar su utilidad y funcionalidad en el mundo laboral fuera del aspecto teórico. Y además, que el control vectorial, que es de fácil implementación en sistemas digitales, se hace frecuente en el uso de los motores de inducción. Muchas gracias por la atención y que tenga una muy buena semana, profesor. Adiós.